Sigmund Freud es considerado como el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, en la antigua Moravia, actualmente República Checa. Freud no tuvo una juventud alegre. Durante ella se dedicó a estudiar y no tuvo una relación estrecha con ninguno de sus hermanos menores. Sin embargo, tuvo una relación muy afectuosa con su madre, lo que más adelante le haría afirmar que la relación entre madre e hijo es la relación más perfecta y menos ambivalente de todas las relaciones humanas. Freud trabajó durante 3 años en el Hospital General de Viena, donde se familiarizó con el ejercicio de varias especialidades médicas, entre ellas la psiquiatría y las dolencias nerviosas. Freud entró en el mundo de la medicina no porque le gustara la medicina, sino porque sentía una gran curiosidad por la naturaleza humana. En 1885 obtuvo una beca de viaje de la Universidad de Viena y decidió estudiar en París con el famoso neurólogo francés Jean-Martin Charcot. Pasó 4 meses con Charcot, de quien aprendió la técnica de la hipnosis, para tratar la histeria, una afección que se caracteriza por la parálisis o el mal funcionamiento de ciertas partes del cuerpo, y por la cual llegó a convencerse de que los síntomas de la histeria tenían un origen psicogénico y sexual. Durante los últimos años de la década de 1890, Freud sufrió aislamiento profesional y crisis personales. Había empezado a analizar sus propios sueños y después de la muerte de su padre, en 1896 inició la práctica de autoanalizarse a diario. Vivió una segunda crisis personal al percibir que había llegado a la madurez y aún no había logrado la fama que con tanta pasión deseaba. La capital de Austria fue el hogar de Sigmund Freud durante casi 80 años, hasta 1938, cuando la invasión nazi lo obligó a emigrar a Londres, donde murió el 23 de septiembre de 1939. En este caso, yo voy a hablar sobre los presupuestos teóricos. En la psicoterapia psicoanalítica de Sigmund Freud, presupuestos teóricos se refiere a los fundamentos o principios básicos sobre los cuales se construye su modelo explicativo de la mente y el comportamiento humano. Estos presupuestos son pilares muy conceptuales que sostienen su teoría de Sigmund Freud, ya que nos ayudan a la comprensión de los procesos emocionales, psíquicos y al desarrollo, básicamente. Algunos de estos principios teóricos son la estructura de la personalidad, que básicamente se trata del yo, super-yo, el ello. Básicamente el yo es ese tipo de personalidad donde tú te muestras más realista, ¿no? Donde esa parte de tu conciencia es más realista y te dice qué cosa hacer, qué cosa no hacer, dar una solución de manera realista, no realista. El superior es como, es ideal de hacer las cosas bien, de ponerle una norma, por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, necesitas, que te cae algo enfrente de la gente, no tienes que recogerlo, o sea, así disimuladamente. Luego tenemos al ello, que básicamente es esa parte, ¿no? Primitiva, ¿no? Que quiere hacer todo impulsivamente, sin pensar, ¿no? También tenemos los mecanismos de defensa, que tenemos algunos, como por ejemplo, la negación, que es negarse a reconocer consecuencias que ha tenido lugar, porque una persona que se droga todos los días, niega que esto le va a hacer daño, como mecanismo de defensa. Luego tenemos el desplazamiento, que es la redirección de un impulso hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, si tú estás frustrado con tu padre, con algo, vas a reaccionar, pero hacia un objeto, ya que no puede reaccionar hacia esa persona. Y tenemos a la sublimación, que es la transformación de deseos incompensables en intereses, actividades que son usualmente aceptables. Por ejemplo, si tú quisieras ser cantante, pero a la sociedad no le gusta, te metes a un deportista, eso se ve más aceptado por la sociedad. Y bueno, esos son algunos de los presupuestos teóricos de Sigmund Freud. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría psicosexual de Sigmund Freud. La teoría psicosexual de Sigmund Freud es una de las contribuciones más influenciadas en el campo de la psicología y la psiquiatría. Freud desarrolló esta etapa a los finales del siglo XIX y al principio del siglo XX y se centra en el desarrollo de la sexualidad infantil y su impacto con la personalidad adulta. Según Freud, la teoría psicosexual se compone de varias etapas del desarrollo.
cada una asociada con una zona erógena específica del cuerpo. Estas etapas son 5 y son la etapa oral. En esta etapa abarca los primeros 18 meses, donde la boca es la zona erógena principal. Freud creía que las experiencias en esta etapa podrían influir en la dependencia y la oralidad en la vida adulta. La segunda etapa es la etapa anal. En esta etapa se desarrolla entre los 18 meses y los 3 años. Centrándose en la zona anal, Freud sugirió que las experiencias en esta etapa pueden influir en la personalidad ordenada y obsesiva. La tercera etapa es la etapa fálica. Esta etapa se produce entre los 3 y los 6 años de edad, donde la zona erógena es el genital. Freud introdujo el concepto de complejo de Edipo en esta etapa, donde los niños desarrollan sentimientos hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el del mismo sexo. La cuarta etapa está la etapa de la latencia, aproximadamente entre los 6 años y la pubertad. Esta etapa se caracteriza por la sugerencia de los impulsos sexuales. Y en la última etapa está la etapa genital, que es a partir de la pubertad en adelante. Freud describió esta etapa como el momento en que se reviven los impulsos sexuales y se busca la intimidad con otros. La teoría psicosexual de Freud ha sido objetivo de críticas y controversias, pero ha dejado una huella indeleble en la psicología moderna y en la comprensión del desarrollo humano. Yo les voy a hablar acerca de dos teorías importantes. La teoría psicopatológica de Sigmund Freud. Bueno, vamos a hablar acerca de qué es lo que significó Sigmund Freud para el psicoanálisis. Como pieza fundamental del desarrollo de estas teorías, ha sido parte de disciplina para una revolución, la comprensión de la mente humana y el tratamiento de todos aquellos trastornos mentales descubiertos. Freud propuso varias ideas y conceptos clave que forman parte de esta teoría psicopatológica. La primera es el inconsciente. El inconsciente, Freud, para él, postuló que gran parte de nuestros pensamientos, deseos y recuerdos que se encuentran de manera a conciencia, pero que influye significativamente en nuestro comportamiento. También tenemos cómo se dividió el estudio de la mente humana para Freud durante este proceso. Lo dividió en tres partes: el ID, el ego, y el superego, o también conocido como el yo, el ello y el superyo. El ello. El ello es la parte primitiva e instintiva de la mente, que opera según el principio de placer, buscando solamente una gratificación inmediata y pasajera. Más el yo es la parte racional y realista que opera según el principio de la realidad, mediando entre los impulsos del yo y las restricciones del superyo. Tenemos que el superyo es toda aquella parte moral de la mente que incorpora las normas y valores aprendidos de los padres y la sociedad. Ahora voy a hablarles acerca de la importancia de esto. ¿Qué es importante? Bueno, principalmente para el estudio del comportamiento humano, para aquellas críticas que han sido revisadas a lo largo del tiempo a través de profesionales que hoy en día sirven a la psicología como aportes para la psicoterapia, haciéndoles entender aquellos conflictos profesionalmente hacia los trastornos mentales. Ahora tenemos la teoría del sueño. La teoría del sueño de Sigmund Freud es aquella parte central de la interpretación de los sueños, que se planteó en 1899, donde se propone que los sueños son una vía de acceso al inconsciente y que representan una realización de todas aquellas cosas reprimidas. También, en la estructura dentro de todo esto se puede analizar aquellos conflictos inconscientes que tiene el soñador. Tenemos dos tipos de contenido durante el sueño: el contenido manifiesto y el contenido latente. El contenido manifiesto es aquel contenido que el sueño se recuerda tal y como lo narra el soñador, solamente hablando de manera superficial. Y el contenido latente es aquel significado del sueño que representa los deseos y pensamientos inconscientes del trastorno en contenido manifiesto. Por último, tenemos aquellos mecanismos de transformación que Sigmund Freud identificó tras varios procesos inconscientes que forman parte del contenido del sueño. El primero es la condensación. Es aquí que hablamos en donde varios elementos inconscientes se combinan en un solo elemento
en un sueño manifiesto. El desplazamiento. El análisis emocional se transfiere de una idea o imagen importante a una menos significativa. Como su mismo nombre lo dice, el hecho de trasladar. Simbolización. Son los deseos y pensamientos inconscientes que se representan a través de símbolos o aquellas interpretaciones que la persona quería darse en esos tiempos. Y por último tenemos la generación secundaria o el contenido del sueño que se reorganiza una vez de forma narrativa y a la vez siendo comprensible de lo que él recuerda.